amigos, ¿cómo están? Le invitamos a ser parte de este gran evento, la Feria de Proyectos y Conferencias de la Facultad de Ingeniería, aquí en la sede de Cibertec Independencia. Buen día con todos, un gusto de saludarlos. Y bueno, sí, presentándonos sobre todo con esta experiencia tan particular que tuvimos con este Valle de Sondondo y específicamente con el distrito de Cabanas. Entonces, primero para ponernos un poco más en contexto, el tema que nosotros ahora estamos desarrollando es el análisis de la infraestructura residencial educativa para una propuesta de mejora arquitectónica. Entonces, para ello partimos por siempre por este reconocimiento territorial de ubicarnos en los lugares e intentar comprender siempre estas lógicas y dinámicas y también sus cambios y permanencias que se dan a través del tiempo. Partimos desde este reconocimiento territorial, por eso a esta parte lo denominamos la ruralización de la escuela, y entender a este proceso, sobre todo porque sentimos que el territorio es el maestro, ¿no? Y decíamos que el territorio como maestro. ¿Por qué? Porque nos decían que las escuelas se deben a las yastas. Se comparte mucha instrucción, mucha sabiduría en el cual tanto padres, hijos, abuelos se transmiten a través de las generaciones o también en esos procesos del sembrío. Nosotros íbamos registrando cada elemento que iba alimentando la idea desde esta visión territorial. Así es que se elaboraron diversos mapas, pero quizás queríamos rescatar uno de los más importantes, ya que estos los pintamos con la gente del lugar. Este es el mapa desde una visión territorial en la que integra los pueblos de Cabanas, Aucará, Andamarca, y se plantean la orografía, los elementos como sus ríos, ¿no? Sus bosques, sus chacras. Entonces, para nosotros, entender este tema educativo era siempre también comprenderlo desde un plano un poco más holístico. Como más o menos se les ha comentado, la investigación se ha tratado en tres etapas, ¿no? La primera etapa, que es la escala territorial. Luego continúa la escala, le hemos puesto, digamos, distrital rural, o bueno, lo equivalente que podría ser es la escala urbana, y luego va a ser la escala arquitectónica. En esta escala nosotros ya hemos analizado, digamos, de una manera más puntual el conjunto de esta manzana, donde está ubicado, la edificación en estudio, ¿no? Entonces, más o menos como hemos podido ver en todo el distrito, y acá como podemos apreciar en esta imagen, está compuesto por la parte arquitectónica, ¿no? Que son los llenos, así le hemos llamado, y por la parte de los huertos, los corrales, los patios, que son los vacíos. Entonces, acá podemos ver cómo se nota, cómo está compuesta esta manzana. Ahora, dentro de esta manzana nosotros hemos estudiado el lote 21, que está compuesto por la residencia estudiantil, la junta de regantes, que es la número 2 pintada de azul, el mercado y el terminal. Es decir, este lote se ha ido subdividiendo de manera informal, digamos como una manera de apropiación del espacio, y para que finalmente quede de esa manera. Porque anteriormente solamente estaba la residencia, que ex colegio, que en un principio era un colegio, como ya les comentó Eduardo, y lo demás era un huerto, era área verde, ¿no? Entonces ahora está dividido de esa manera. Esta manzana, que está compuesta por los llenos y vacíos, que es un prototipo de todas las manzanas en Cabana, ¿no? Las personas acá están en total contacto con la naturaleza, con lo natural. Entonces ellos, intrínsecamente como necesidad, tienen la parte de arquitectura, pero
es como que la naturaleza los busca y ellos buscan la naturaleza, entonces dejan entrar la naturaleza en su manzana a través de estos pasajes, donde incluso no solamente el actor pues es el usuario, las personas que van a vivir ahí, sino también, por ejemplo, el tema de sus animales. Entonces, acá podemos ver cómo está compuesto estos vacíos, estos llenos y vacíos, en pasajes, en huertos, como les digo, en corrales. Incluso acá podemos ver la edificación en cuestión, cómo tiene este vacío al medio, donde actualmente pues tiene también unos huertos. Bueno, finalmente en esta escala arquitectónica podemos ver este es el estado actual de cómo está esta edificación. Bueno, tenemos que es una tipología casa-patio, a pesar de que no ha sido construida desde sus inicios como tal, y la interrelación que vemos entre el espacio vacío interior y el espacio vacío exterior es por medio básicamente de los zaguanes, ¿no? Actualmente en el espacio vacío interior tenemos que se da una dinámica de cultivo de alimentos por parte de los habitantes de la residencia estudiantil. Este cultivo de alimentos ha logrado que se privatice, por decirlo de alguna manera, el espacio vacío. Este espacio vacío, por ejemplo, está segmentado por los mismos caminos que llevan a las habitaciones y son estos a grandes rasgos los lotecitos en los que se cultivan los alimentos, ¿no? Por otro lado, el espacio interior de cada parte de la edificación existe una proporción entre ocupados y desocupados del 60 a 40% que está ocupado y el 40% está desocupado. Los espacios ocupados son los espacios que están hacia la plaza hacia la plaza frontal, que lo ocupan en su parte. Al lado donde están apuntando está una familia, una madre con un hijo, y al otro lado hay una familia entera, el padre, la madre y los hijos, y al otro lado vive la directora con una ayudante que vive en otra habitación, y en el de la esquina vive también otra familia. En el que está apuntando ahora mi compañero vive la señora Teresa con su hijo, y el que está al fondo en la esquina es un lote desocupado. El otro lote por lo pronto está siendo ocupado por una guardería infantil en la que van los niños desde las 9 hasta pasada el mediodía, van 7 niños y los cuida una profesora. Estos niños no tienen acceso al espacio interno del predio, o sea, me refiero al patio, ya que nos mencionaba la profesora que no se encuentra en condiciones aptas para recibir a niños tan pequeños, sobre todo por las condiciones sanitarias en las que está. No se encuentran heces y se encuentra que el espacio de caminerías también está lleno de desperdicios y desechos, ¿no? Mientras que el espacio verde en su gran mayoría se encuentra ocupado por estos espacios de cultivo, ¿no? Donde vemos maíz y espacios donde los niños en realidad no pueden apropiarse del vacío. Por otro lado, tenemos que la relación entre el espacio que está ocupado técnicamente con el espacio que está libre, como nos mencionaba Teresa, una de las señoras que vive ahí, es un poco degradante, ya que nadie se encarga de cuidar el espacio común. Cuando una persona se encarga, es un día, y a los días siguientes se empieza a degradar. Al mismo modo que el espacio común, refiriéndonos, por ejemplo, al servicio higiénico y a la lavandería que se encuentran en el zaguán de ingreso continuo a la plaza. Este espacio común tampoco tiene condiciones óptimas para ser utilizados por un niño. Podríamos decir que es un tugurio, ya que son varias familias utilizando un único inodoro. Como podrán ver también, no tenemos servicios de duchas, ni de aseo propio para que un niño se desarrolle, ¿no? Y esto es porque este tipo de actividades, tanto también como la cocina, la preparación de alimentos, el estudio y el descanso, se dan dentro de las propias habitaciones.
A pesar de que son habitaciones grandes, de más o menos 10 metros por 5, lo que genera en las más grandes de las esquinas lotes de 50, 70 metros cuadrados y en las pequeñas de 20 y 25, no son condiciones óptimas para el desarrollo de un niño ni para la habitabilidad de una familia. Son imágenes del estado actual. Como les decía, se nota la degradación que genera esta falta de interés entre los habitantes y el mantener el área común compartida apta para el uso de todos. Por un lado se ve la división en la foto inferior de la parte izquierda, donde ya se encuentra lotizado, por decirlo de algún modo, el espacio privado para el cultivo de alimentos. Y en el espacio que se ve el pasto es el espacio donde nadie se ha hecho cargo aún, y donde, bueno, las gallinas corren, los perritos lo utilizan también como baño, y es un poco desagradable el sentarse ahí. Tenemos también, por lo tanto, reconocidos diferentes usuarios, ¿no? En su totalidad no son niños únicamente que vienen a estudiar a la localidad, sino son familias, y van variando. A veces llegan familias, el padre trabaja en Nazca o en Ica y también viene a pasar los fines de semana con la familia acá, y entonces es un usuario bajo otros esquemas, bajo los que estaba planteado una residencia estudiantil desde el punto de vista estatal. En todo este interesante lugar, sentíamos que todo debía un poco obedecer a estas lógicas, o sea, comprender estos escenarios e irse entrelazando con cada uno de estos elementos encontrados. Entonces, para la propuesta hemos partido también desde ese punto, desde esta mirada. Esencialmente era esta recuperación partiendo desde estas lógicas territoriales para empezar a plasmarlas como parte de este proceso de intervención. Pasemos a la siguiente lámina, en la que ahí detallamos un poco más cómo empezamos a hacer estos nodos de integración. Entonces, nosotros para esta etapa lo denominamos de esta manera: proponer un tejido rural educativo, porque la ubicación de este albergue es bastante estratégico y sobre todo bastante interesante su brincancia. Es decir, como ven, al frente del albergue, que es el punto rojo del albergue, tenemos la primera plaza, también una de las más principales. Y si nosotros seguimos la línea de amarillo, estaríamos aterrizando en la segunda plaza. Estas dos tienen una participación muy interesante, porque alrededor de este gran camino, que es el gran camino peatonal, se dan muchos paseos culturales que se prestan en la comunidad. Ahí se dan los grandes recorridos de los caminos del agua, el Festival de la Virgen de la Candelaria. Si hay actividades de las escuelitas, lo recorren a través de este camino para llegar a la plaza más grande, que es la plaza principal. Entonces, mapear estos elementos para nosotros nos fue muy indispensable. A eso le sumamos también las infraestructuras educativas. Tenemos sobre todo 3 infraestructuras educativas bien interesantes. Una que está detrás de la plaza, que también funciona como un albergue. La otra es en la parte alta, igual podemos señalar con el cursor. Esa es la segunda infraestructura educativa, que es un jardín por un lado y la escuela secundaria por la parte de los costados. Y en la parte baja está la escuela primaria, con una... creo que su emplazamiento en el lugar es un poco más con naturaleza, un poco más boscosa, y tiene una plaza donde los pequeños, como ya lo iba narrando una de mis amigas en esos recorridos, pues todos se albergan, confluyen en estos espacios. Entonces, creo que nosotros poder comprender este sistema de conexión de infraestructuras educativas, de espacios públicos, pero más que espacios públicos, son espacios rurales, espacios comunales, y plantear a partir de esto
la conexión de ushnos comunitarios, que son prácticamente plazas comunitarias, se nos fue sobre todo una estrategia bastante interesante de cómo generábamos estos planteamientos a nivel o a escala territorial. Y a ello pues se adosaban sus patios, sus corrales, dándole también este efecto verde que forma parte del ámbito rural de esta zona de Cabanas. Y si hacemos un zoom a la manzana del albergue donde estamos ubicados, es también proponer una manzana viva. O sea, en la urbanidad siempre vemos las manzanas, como que los edificios, las casas, las pistas y veredas. Pero las manzanas en las que nosotros pudimos analizar en este distrito de Cabanas son bastante peculiares. Primero, que estas no están planteadas ortogonalmente, al contrario, tienen unos emplazamientos tanto de las viviendas y de sus huertas totalmente orgánicas y diferentes en su geometría. Entonces, eso creo que era muy importante como grupo reflexionarlo, y por otro lado recuperarlo. Entonces nosotros planteamos este territorio de las manzanas, recuperando sus patios, sus huertas, sus chacras. Por otro lado, el albergue también a manera de un gran espacio público comunitario que incorpora alrededor espacios que ya son parte de la memoria del sitio, que es sus propias naturalezas, desde los árboles, los bosques, ¿no? Y estas casas, integrar esos patios interiores como nodos de conexión interior alrededor de estas manzanas. Entonces, de esta forma proponemos y recuperamos esa manzana que en algún momento ya se había planteado desde esta forma de convivir con el espacio de la propia comunidad, pero desde una manera más armónica. Nuestro objetivo es intentar retornar a esta armonía natural que se vivía anteriormente, ¿no? Pero comprendiendo estas lógicas actuales. Entonces, la propuesta que nosotros pues planteamos es esencialmente mantener y respetar la identidad de esta casa, de este albergue, pero sí plantear algunas cosas que puedan ayudarla a mejorar, ¿no? Por ejemplo, el desplazamiento que se da sobre todo la forma en cómo se presenta el edificio con la vía es bastante impactante, es directo, es fuerte. Entonces nosotros proponíamos acá en este proceso también de la peatonalización viva del espacio, espacios de amortiguamiento donde puede estar un poco más de bosque, de verde alrededor, para que no sea muy chocante el contacto directo con el piso o la vereda. Entonces, prolongarnos también a intervenir la zona del mercado, que ya no se sienta como un espacio, seguramente lo habrán visto o no, lo vamos a presentar en algunas imágenes, que tiene rejas, que hay un muro que conecta directamente quizás de una forma drástica con el albergue. Entonces nuestra idea es más bien sacar esos muros, respetar la identidad, la lógica que tiene este mercado, que es de un comercio un poco más local, más interactivo. Las mamitas vienen, traen sus artesanías, otras traen un poco sus productos que producen en el campo. Entonces respetar esas lógicas, pero sí hacer una intervención alrededor de este espacio, como ven en la línea amarilla, una zona peatonal un poco más aperturada, receptiva a la gente que visita, y evitar poner muros entre el albergue y su entorno, sino más bien aperturarnos desde espacios un poco más libres, desde espacios un poco más verdes. En Sondono se caracteriza mucho por el trabajo de las andenerías. Entonces nosotros también trabajar bien con la topografía, trabajar los desniveles para que los efectos también visuales y de espacio puedan ser más agradables. Entonces intervenimos también alrededor de la zona del terminal, que sentimos que quizás los carros sí pueden pasar, pero haciendo un buen reordenamiento vial y más bien respetando la naturaleza de todo este gran espacio, de esta manzana, que más bien podría tener unas lógicas un poco más culturales, educativas, y generar más vida rural, más vida comunal, ¿no?
Entonces ahí planteamos en los espacios interiores, las áreas específicamente para recepción que están en la parte del ingreso. También planteamos los módulos familiares. Nosotros observábamos que venían familias desde otros lugares a albergarse en este espacio. Entonces se respeta, hacemos un planteamiento de un segundo nivel, respetando la altura de la casa, pero sí mejorando sus coberturas, sus techos, reforzando quizás la estructura. Ahí vemos algunos esquemas en la que detallamos un poco cómo se dan, ¿no? Lo interesante de estas casonas es que manejan una escala un poco más monumental, ¿no? La verticalidad se entiende desde una forma un poco más presente, más fuerte. Entonces, ¿por qué no aprovechar esos espacios como para plantear los módulos de descanso en estos medios niveles, mezanines? Se refuerza la estructura con estas vigas, los dinteles de madera. Y en las primeras plantas pues trabajamos lo que son sus cocinitas, su zona de comedor, los espacios de reunión, ¿no? Y respetamos también los muros, estas pircas tan gruesas que tienen allá en el Ande, de 65 a 70 en aproximado, ¿no? Entonces el detalle de cómo se pueden dar también estos amarres en la estructura o estos tijerales se pueden dar de esta forma, ¿no? Aprovechar esos pasillos para generar esa conexión de espacio interior-exterior, primer nivel, segundo nivel, y que la estructura vaya acompañándose a partir también de integrar esta sabiduría del campo. O sea, sabemos que ahí la gente, la comunidad también trabaja este tipo de coberturas, entonces es también integrarnos a ellos, a su modo de trabajo y proponer también una nueva. Y aquí hay algunos ejemplos que quizás en otros lugares ya se han trabajado y no es una cuestión ni complicada, no, sino de voluntades de integrar un poco de conocimiento técnico y sabiduría local. Entonces esos pasillos, las huertas, ¿no? Se podría, o sea, nuestra visión a futuro es que en algún momento todos estos planteamientos, estos panoramas que avisoramos hacia un futuro, puedan terminar siendo elementos como estos, ¿no? En la que esos árboles, esa vegetación, esa chacra original del lugar puede recuperarse y planteándose en espacios comunitarios en la que las personas, la gente del lugar puedan integrarse y trabajar justamente desde esa fuerza un poco más unificada, ¿no? Bueno, esencialmente era eso, ¿no? Nosotros al reconocer este lugar sentíamos que era importante que todos esos legados se puedan preservar, pero sí adaptándose a realidades propias de este gran territorio contemporáneo, ¿no? En el que habitamos nosotros y que Cabanas pues no es ajena a ello, pero sentimos que siempre reconocer ese lugar de donde uno proviene nos ayuda también a ser mejores. Bien, muchas gracias Isabel, muchas gracias Denise, Patricia, Gianfranco, Flavia. La verdad que ha sido un trabajo muy productivo, muy interesante y bueno, yo agradecerles, compañeras, compañeros, por el trabajo. Estamos aquí en el auditorio de Cibertec, vamos a encontrar diferentes proyectos de ingeniería, así que acompáñeme a verlo. Seguimos en el auditorio. Bueno, me encuentro acá con Mario.
Mario, un gusto. A ver, coméntame más o menos qué proyecto has hecho el día de hoy, por favor. Soy estudiante de la carrera de mecatrónica automotriz. Estoy en el primer ciclo y pues hoy día presenté un proyecto de antirrobo hacia un vehículo. Este proyecto pues, simplemente trata de que una persona en la cual está sufriendo un asalto, ¿no? Obviamente le puedan robar su vehículo, pero de cierto determinado tiempo el vehículo se va a apagar. Obviamente esto es con la finalidad de protección hacia el dueño del vehículo para que no salga afectado contra el agresor. Y más o menos, ¿qué consejo me podrías dar respecto a tu proyecto que me estás comentando, que es a base del robo? Bueno, en realidad este proyecto la finalidad es de proteger, ¿no? Obviamente les aconsejaría que prueben el proyecto para que puedan tener una mayor seguridad. Nos encontramos con el profesor Julio Nozaunau. Profesor, ¿cómo está? Mucho gusto. Por favor, quiero que me comente más o menos de todos los proyectos que se han expuesto, cuál proyecto ha sido su favorito y qué expectativas tiene de todos los proyectos de los alumnos que han presentado el día de hoy. Mira, me ha gustado bastante el proyecto acá de los chicos sobre el sistema antirrobo de autos. Es un tema bastante real, bastante palpable, me ha gustado muchísimo. Y yo creo que este grupito va por buen camino. Le auguro muy buenos resultados. ¿Y me puede comentar un poco también qué espera de los estudiantes ahora de este 2023 al momento de crear diferentes proyectos? A ver qué idea o qué consejo le puede brindar a ellos. Mire, afortunadamente la institución cuenta con alumnos que tienen muchas ganas de aprender, ¿ya? Y algo que acá sí tratamos de difundir bastante es la constancia y la perseverancia. ¿Y los chicos para qué? Están respondiendo a cabalidad y prueba de ello son los proyectos que están presentando. Yo creo que este 2024 van a sacar a flote muchos proyectos más. Por ahí he estado escuchando hablar de otros proyectos interesantes también, el tema de robótica. Hay muy buenos proyectos también, pero todavía están ahí en proceso. Pero yo creo que el perfil de alumnos de Cibertec tiene eso, ¿no? Esas ganas de aprender y de impulsar. Nos encontramos con el profesor Johnny Pimentel. Profesor, muy buenos días, ¿cómo está? Por favor, coménteme sobre todos los proyectos mencionados, ¿cuál ha sido su proyecto favorito y qué proyectos, digamos, tiene como expectativa para el 2024? Buenas, ante todo buenas. Ustedes saben que para el 2024 ya tiene que darse la información sí o sí de los sistemas CAN, Flash, que son los vehículos de última tecnología y que el técnico debe de sí o sí saber, y para eso estamos nosotros, para poder proyectarnos y que el técnico sepa todo cómo analizar y practicar y dar solución a aquellos problemas que se presentan en el vehículo. Esto sí o sí incluiría, como usted mencionó en su charla, la parte de la tecnología. ¿Cómo ve ese proceso en la parte de las aplicaciones, especialmente relacionado a su proyecto, profesor? Cuando hablamos de relacionados siempre se utilizan instrumentos de diagnóstico. Por ejemplo, hoy en día tenemos esta promoción que está saliendo, ha hecho un probador de inyectores, ¿sí? Que es bueno en este caso para dar solución a los problemas de alimentación de combustible. Seguimos aquí viendo diferentes proyectos de la carrera de ingeniería y nos encontramos con la profesora Diurey Barroso. Un gusto, profesora Diurey. Por favor, quería hacerle una consulta más que todo, ¿qué proyecto se viene en este año 2024? ¿No? A base de su proyecto o también a diferentes proyectos que pueden crear, ¿no? Que ahora vemos que todo está combinado con la tecnología también. Muy bien, seguir difundiendo todo lo relacionado al tema de prevención y seguridad, ¿no? Inculcando a nuestros alumnos el uso de herramientas tecnológicas para implementarlas en la prevención. Y más o menos viendo a los estudiantes acá en Cibertec, ¿qué consejo les daría usted misma con sus propias palabras, por favor? Bueno, definitivamente que es mejor prevenir, ¿no? Y siempre estar preparados y priorizar la prevención en todo sentido, en nuestra vida diaria y sobre todo en el ambiente laboral. Esperamos que van a venir buenos proyectos para el 2024. Muchas gracias por la entrevista, profesora. Continuamos, ahora me encuentro con el profesor Ezequiel Berrospi. Mucho gusto, profesor. Profesor, una consulta. A base de su proyecto quiero saber más o menos cuánto tiempo se ha demorado en crear, en diseñar todo el proceso. ¿No me puede comentar un poco, por favor? Bueno, el proyecto se desarrolló en todo el siglo, paso por paso. Ya desde, digamos que inició en agosto hasta una semana que acaba de acabar el ciclo. Más o menos, ¿qué características le llamó la atención al momento de crearlo?
¿no? O también, digamos, ¿qué mensaje podría decirle a sus compañeros también, ¿no? Bueno, el detalle es crear nosotros mismos nuestro propio sistema de diagnóstico, y eso fue lo que me impulsó en crear ese sistema. Seguimos acá y ahora nos encontramos con la profesora Teresa Nieto. Mucho gusto, profesora Teresa Nieto. Es un gusto aprender nuevos temas, especialmente el día de hoy. Digamos, tengo una curiosidad por mi parte. Digamos, a lo largo de su trayectoria como docente, ¿no? Hay, digamos, usted tiene un problema especialmente con los alumnos para poder llegar con ellos. No es tanto un problema que pueda tener el alumno, sino que cada ser humano es un ser individual. Y, ¿no? Es un ser individual, viene de su propio entorno, como decía yo, tiene su propio contexto, entonces cada ser es un mundo, cada ser humano es un mundo, y por tanto corresponde al docente poder conocer de ello para poder atenderlos adecuadamente, para poder saber cuál es el inconveniente que tiene y poder orientarlos, encaminarlos en el proceso de aprendizaje. ¿Qué palabras le diría usted a los estudiantes de Cibertec, especialmente ahora que están cursando el 2023 y terminando algunos su carrera, ¿no? En primer lugar, felicitarlos y reconocer el esfuerzo, el enorme esfuerzo que hacen los estudiantes de Cibertec, porque son chicos jóvenes y no tan jóvenes, como digo yo, que trabajan, o sea, tienen familia, entonces tenemos de diferentes edades, entonces ese esfuerzo es el que nosotros como docentes valoramos cuando vemos que el alumno se esfuerza día a día, procura cumplir con sus tareas, está atento, quiere saber, ese ánimo, ese deseo de querer progresar en la vida, para mí es lo que me motiva. Entonces yo creo que felicitarlos a ellos, sobre todo por el esfuerzo que están haciendo de estudiar en paralelo con su familia. Muchos son padres de familia, muchos trabajan y tienen largas jornadas. Entonces, hacia ellos mis saludos y que sigan adelante. Listo, muchísimas gracias, profesora, un gusto de verdad. Gracias. Y ahora estamos con Rafael Jara. Bueno, yo soy estudiante del segundo ciclo de dibujo de arquitectura. Un gusto, Rafael. Más o menos sobre tu proyecto o creación que has hecho el día de hoy, ¿me podrías decir cuáles han sido las dificultades para poder crearlo, por favor? Bueno, las primeras dificultades que he tenido ha sido, por ejemplo, replantear en tema de dibujo, ¿no? Para mí el AutoCAD era algo nuevo, pero con la enseñanza de la profesora para mí se ha hecho un poco más fácil y sencillo. Rescato todo lo que ella me ha compartido y en cada clase creo que iba avanzando y mejorando. Bueno. Más o menos, ¿qué consejo le darías tú a tus compañeros de Cibertec? Más o menos a seguir, digamos, planteando y creando nuevas estructuras, nuevos proyectos en la dinámica base de su carrera. Sí, les aconsejaría que sigan estudiando, así las clases se acaben, que siempre se retroalimenten. Hoy en día tenemos gran capacidad de información y que no se queden atrás, ¿no? Las clases a veces nos quedan cortas, pero seguimos aprendiendo todos los días, ¿no? Ahora nos encontramos con el profesor Luis Linares. Profesor, ¿de qué carrera es? La carrera de Seguridad y Prevención de la Facultad de Ingeniería. Listo, un gusto, profesor. Tenía una consulta, más o menos, ¿cuánto tiempo se demoró en crear este proyecto, por favor? Bueno, este proyecto en sí tiene un tiempo estimado, ¿no? Que puede variar entre 3 a 6 meses, ¿no? Sí. Y más o menos, ¿usted qué mensaje le daría a toda la nación, especialmente, no solo con el reciclaje, más o menos cuidar especialmente el medio ambiente con los alimentos, las plantas, la naturaleza, en global todo?
Yo creo que es importante la participación de cada uno de nosotros como agentes de cambio, es importante poder contribuir con nuestro granito de arena y entender obviamente que el cambio climático es una realidad, ¿no? Y obviamente realizando ese aporte vamos a contribuir, ¿no? Como parte de agentes de cambio, ¿no? Que es lo que se necesita en sí. Listo, muchas gracias, profesor. Me he encontrado con... Bueno, soy estudiante de primer ciclo, Daisy. Daisy, un gusto. Más o menos, ¿de qué carrera eres? De la carrera de Prevención de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la línea de Ingeniería. Y digamos, de todas las charlas que has aprendido el día de hoy, ¿qué parte te ha gustado más o te ha llamado la atención? Bueno, primero fue la parte del desfibrilador, que es algo bueno que todos deberíamos de tener el conocimiento, ¿no? Ya que es un aporte, y también acerca del compost, acerca de la contaminación, del reciclaje, de todo lo orgánico, ¿no? ¿Qué le dirías a tus demás compañeras, compañeros sobre estos talleres o conferencias que realizamos en Cibertec? Bueno, es la primera vez que asisto a un taller de Cibertec y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo recibir este tipo de informaciones, ¿no? Muy explicativas, muy concisas y muy cortas y entendibles sobre todo, ¿no? Listo, muchas gracias. Estoy con... Aide. ¿Cuál es tu carrera? Tuve de prevención de riesgo. Okay. Más o menos, ¿qué te ha parecido la conferencia del día de hoy? Entretenido, interesante. ¿Y qué le podrías decir más o menos a tus compañeros, todo lo que has aprendido el día de hoy? Pues, sobre la importancia de la infraestructura de todo el colegio, la importancia de estar bien preparados. Ahora me encuentro con... Kiara. Kiara, un gusto. ¿Más o menos de qué carrera eres? Seguridad y prevención de riesgos. Okay. ¿Y qué experiencia has tenido de todas las charlas que has escuchado hasta ahora? Bueno, sí, me pareció interesante los temas, muy amplio cada profesor, muy interesante. ¿Y a tus compañeros qué le dirías sobre estos talleres? Bueno, que asistan para que se les abra un poco la mente. Listo, muchas gracias, chicas, un gusto conocerles. ¿Cuál es su nombre? Moisés. Moisés, ¿de qué carrera eres? Ingeniería de prevención. Más o menos, ¿qué te ha parecido todas las charlas de la conferencia del día de hoy? La verdad, muy útiles. Me va a cambiar mi rutina diaria y mi sistema de aprendizaje. Y digamos, algo que te ha llamado la atención, especialmente un proyecto de todos los que hemos visto. El último, de compostaje. Okay. Digamos, vas a poco a reciclar, poco a poco. Ya, entonces, digamos... ¿Qué le dirías a tus compañeros de Cibertec? Unas palabras de todo lo que has aprendido el día de hoy. Nada, que se pongan las pilas, todavía falta mucho para el 2030, para el Perú limpio. Listo, muchas gracias. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy de esta gran conferencia de la Facultad de Ingeniería. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Media Pro y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias, chao.